Muy buenos días para todas y cada una de esas personas que se conectan con nosotros semana tras semana para recibir de gracia lo que de gracia nosotros siempre compartimos con ustedes. El día de hoy me ha correspondido de forma individual compartir con ustedes el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Y estamos el día de hoy a domingo 1 de febrero de 2026. Como decía aquella persona, el tiempo no perdona, el tiempo va volando, el tiempo se acelera cada vez más y ya vemos que ya estamos saliendo del mes de enero, ya estamos entrando en los primeros días del mes de febrero y el día de hoy pues estamos una vez más contentos, gozosos, alegres, porque Dios nos permite salir un domingo más al aire y compartir de gracia con ustedes lo que de gracia nosotros recibimos también de parte del Señor. Así que les enviamos un gran saludo una vez más a los que están conectados en este momento a través de la plataforma de el Telegram. Todos los que están allí conectados sean bienvenidos en medio nuestro. Bendiciones para todas y cada una de la familia, así como los que se van a ir conectando a través de la página que tenemos en el Facebook Live, donde nos ven en vivo y en directo con estos streaming que estamos haciendo, y aquellos también que nos van a ver en diferido en el canal que tenemos en YouTube. Usted nos pueden conseguir con la nomenclatura o el nombre de Ministerio Internacional Cristo Vive, ubicado en la Comunidad Canaria de España. Es el lugar donde usted va a conseguir impartición y revelación de la palabra del Señor. Nosotros le agradeceríamos enormemente si usted nos ayuda a expandir este mensaje, a llevarlo hasta aquellos lugares donde nosotros ni nos imaginamos, dándole un like, haciendo un comentario, suscribiéndose a la página y compartiéndolo con aquellas personas que usted sabe que necesitan escuchar un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Así que para nosotros es importante ese apoyo que usted nos puede brindar, porque no estamos interesados en proyectar el ministerio de una persona, no estamos interesados en proyectar el nombre de una denominación, sino que estamos interesados en que el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de buenas noticias, pueda correr y llegar a aquellos lugares que humanamente nosotros no pudiéramos llegar. Entonces, es por ello que le pedimos que usted nos pueda ayudar de esta manera a compartir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, dicho todo esto, yo quiero invitarlo a que usted rápidamente pueda ir a las Sagradas Escrituras y nos vamos a ubicar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16. Evangelio según Mateo, capítulo 16, y vamos a estar leyendo
desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Mateo 16, del 1 al 3, lo leemos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, es decir, para confrontar a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece, vosotros decís, buen tiempo hace, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. Amén. Gloria al nombre del Señor. En base al pasaje que nosotros acabamos de leer, yo quiero compartir con ustedes un tema el día de hoy que lleva por título Tiempos de reflexión, para aquellos a quienes les gusta anotar, a quienes les gusta registrar la palabra del Señor para después investigarla, para después escudriñarla y terminar de convencerse por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice un hombre. Pues este va a ser el título con el cual vamos a conversar el día de hoy. Tiempos de reflexión. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, podemos observar cómo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret reprendió de una manera dura y públicamente a los máximos representantes de los escribas y de los fariseos en aquel entonces. Y nuestro Señor Jesucristo los reprende duramente y los confronta públicamente, no porque ellos ignoraban el conocimiento de las cosas naturales, porque aquí podemos nosotros observar que tenían conocimiento hasta de algunos fenómenos naturales que, como el que nosotros acabamos de ver. Pero el Señor Jesucristo los estaba reprendiendo porque conocían las cosas naturales, pero desconocían las cosas más importantes, como lo eran las cosas espirituales, es decir, como lo era el conocimiento de la verdad, porque ellos tenían información, tenían conocimiento del comportamiento del sol, de la luna, de las estrellas, pero no interpretaron el momento en el cual el Santo Hijo de Dios estaba hablando con ellos. No supieron interpretar que quien estaba hablando con ellos era nada más y nada menos que el Santo Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Y de la misma forma, todos aquellos que creemos que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret es el Salvador de toda la humanidad, todos aquellos que creemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, es decir, me estoy refiriendo a todos aquellos que creemos que somos miembros de la familia del reino de los cielos, cuando nos convertimos en hijos de Dios, absolutamente todos estamos llamados a aprender a discernir la dificultad de los tiempos que están
desarrollándose a nuestro alrededor, para que de esta manera nosotros podamos estar apercibidos de lo que pueda suceder el día de mañana y podamos superar cualquier tipo de adversidad que se nos presente en esta vida y no nos pase entonces lo que le pasó a los representantes del movimiento de los escribas y los fariseos de aquel entonces, a los religiosos de aquel entonces, que conocían más los fenómenos naturales que ocurrían a su alrededor, pero desconocían las verdades espirituales que estaban descritas en la palabra del Señor. De tal manera que conociendo, interpretando nosotros las señales de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, de esa manera nosotros podemos adelantarnos a los acontecimientos, estar preparados delante de ellos y ser, como dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y esta, déjenme decirle, es una de las más grandes diferencias que existen entre un cristiano que vive en este mundo de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, con respecto a aquellos cristianos que viven en este mundo de problema en problema y de dificultad en dificultad. Es decir, me estoy refiriendo a cristianos que no saben ni siquiera dónde están parados, porque ellos nunca se interesaron en conocer su verdadera identidad como hijos de Dios. Cristianos que nunca leyeron la Biblia, cristianos que nunca estudiaron la palabra de Dios y que se perdieron y despilfarraron las grandes bendiciones y beneficios que el reino de los cielos tenía para ellos. Porque déjeme decirle que cuando usted estudia y cuando usted escudriña la poderosa palabra del Señor, usted va a descubrir que usted no es un huérfano espiritual. Cuando usted escudriña la palabra del Señor, usted va a descubrir que usted no está solo o no está sola en este mundo, que usted puede llegar a ser un hijo de Dios, que Dios está interesado en ser tu padre y que usted como hijo de Dios entonces tiene privilegios, que usted tiene una herencia, que usted tiene ángeles del reino de los cielos que le guardan y que usted en Cristo Jesús tiene poder, tiene dominio y tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Es decir, que cuando usted escudriña y lee las Sagradas Escrituras, usted puede llegar a descubrir su verdadera identidad. Es decir, usted puede descubrir lo que los hijos de Dios somos, lo que los hijos de Dios tenemos y lo que los hijos de Dios podemos. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Que somos templo y morada del Espíritu Santo, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos adquiridos o linaje adquiridos directamente por Dios, que somos su especial tesoro, que somos como la niña de sus ojos. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué tenemos? Dice la palabra que tenemos poder, dominio y autoridad. ¿Y qué dice la palabra que nosotros podemos? Dice que todo lo podemos en Cristo Jesús. Aleluya. Y es por eso que entonces nosotros no podemos vivir desapercibidos de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo en donde nosotros vivimos. Amén. Gloria al Señor. Y nuestro Padre Celestial, el Creador de todos los cielos y de toda la tierra, puede llegar a revelarnos las cosas, mire, días antes o meses antes de que sucedan o que ocurran los acontecimientos, y puede hacerlo con el propósito de que nosotros no nos detengamos, de que nosotros no nos estanquemos y podamos cumplir con nuestro destino en este mundo. Porque para eso es que nosotros
somos llamados por Dios para vivir en este mundo alertas, para nosotros vivir en este mundo apercibido de todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cuántos me dicen amén por esa palabra? Gloria al nombre del Señor. Y en base a todo esto que yo les estoy compartiendo, hoy yo vengo a decirles que las cosas que están ocurriendo, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nos están demostrando que el final de los tiempos de la gracia divina de Dios se están terminando y que el cumplimiento de las profecías que están registradas en los libros que contienen la palabra del Señor ya están por cumplirse y se están acercando cada vez más hacia su final, hacia la culminación de su cumplimiento. Porque todo lo que Dios dijo y nos dejó revelado en las Sagradas Escrituras, déjeme decirle que son acontecimientos que se han venido cumpliendo poco a poco y a su debido momento. Porque, le digo, todo en este mundo tiene su tiempo. El hecho de que algunas cosas que estén escritas en la palabra de Dios no se hayan cumplido todavía, no quiere decir que lo que Dios dijo en su palabra es mentira. ¿Sabe por qué? Porque las escrituras dicen que Dios no puede mentir y que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que él dijo que iba a suceder. Y en el programa o en los planes que Dios tiene para la humanidad, escúchenme, nada se retrasa o nada se adelanta. ¿Sabe por qué? Porque las Sagradas Escrituras dicen que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Porque le digo, la palabra de Dios, como dijo Jesús en Mateo 24:35, todo en el cielo y en la tierra podrá pasar, pero mi palabra no pasará, mi palabra permanecerá. Eso lo dijo Jesús en Mateo 24:35. Y la palabra de Dios está por encima de cualquier noticia o de cualquier acontecimiento que pueda ocurrir sobre la humanidad. Porque le digo, la palabra de Dios actúa como el guión de una película que tiene escrito exactamente todo cómo van a terminar las cosas. La palabra de Dios es infalible. Si la pudiésemos comparar con algo, pudiéramos decir que es como un rifle con rayos infrarrojos, que donde cae el punto rojo, allí va a caer la bala. Y Dios, cuando dice algo en su palabra, Dios no se equivoca en su palabra. Ahora, présteme atención para lo que le voy a decir. El día jueves 22 de enero de este año 2026, es decir, el jueves de la semana que pasó, la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo entero en el Foro Económico de Davos, una ciudad que está en Suiza. Un foro donde solamente participan reyes y presidentes de las naciones más poderosas del mundo. Un foro donde solamente participan grandes líderes políticos, magnates, donde participan los CEO de grandes empresas, donde participan grandes banqueros del mundo entero y donde participan grandes personajes intelectuales. Un foro donde se reúnen una vez al año para planificar, escúcheme bien, el destino de la humanidad. Pero ese día, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo sorprendió a todos cuando hizo pública la creación
de una coalición o un bloque de naciones llamado Board of Peace, es decir, Consejo de Paz. Una coalición o bloque de naciones que nació con el propósito de enderezar lo que estaba torcido y detener el curso que llevaba lo que hoy día nosotros conocemos como la Agenda 2030, la cual había sido aprobada en el año 2015 por 195 países que formaban parte de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y su tarea era la de establecer lo que se conocía hasta ese momento como el nuevo orden mundial. Ahora, como le digo una cosa, le tengo que decir la otra. Mi objetivo con este mensaje no es el de involucrarme en asuntos políticos, no es con la intención de magnificar o realzar el nombre de una persona en particular, porque ni soy político ni vivo de la política. Y si usted en particular quisiera conocer mi posición, pues yo se lo voy a decir de forma personal, fuera aquí de las redes sociales o de estos medios de comunicación, porque tengo mi corazoncito, como dice el refrán popular, porque Dios me ha dado una inteligencia, un razonamiento lógico, pues, y yo me voy a inclinar por lo que la palabra del Señor dice, no por lo que el líder de un partido político, sea de izquierda o sea de derecha, diga. No, yo tengo que pasar por el tamiz de la palabra los proyectos políticos de un partido, sea de izquierda o sea de derecha. Y el que se apegue a lo que dice la palabra del Señor, pues hacia allí yo me tengo que inclinar como hijo de Dios que soy. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese consejo de paz o ese grupo llamado a Board of Peace viene a cumplir con las funciones que le correspondían cumplir a la Organización de las Naciones Unidas en el mundo entero. Y una de las principales tareas que ellos tienen por delante es la de solucionar los problemas y los conflictos de guerra que existen entre todas las naciones del mundo. Y en este momento, actualmente, se están desarrollando guerras en distintas regiones, como la guerra que existe entre Rusia y Ucrania en este momento, donde hay ya cientos de personas que han perdido su vida, como la guerra que hay entre el pueblo de Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, en Palestina, donde no ha culminado todavía, como la guerra que se está llevando a cabo en un país llamado Myanmar, el cual está en el continente asiático entre la China y Tailandia, si mal no recuerdo, como el conflicto que hay en este momento en Sudán, que está ubicado en el continente africano, y además de tener como tarea la de extinguir estos conflictos o conatos de guerra que existen actualmente, también están llamados a extinguir los rumores de guerra, como el que se escucha en este momento entre China y Taiwán, que está a punto de ser invadido por los chinos, como el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia, el cual también está a punto de ser invadido, como el conflicto que hay recientemente entre los Estados Unidos e Irán en el Medio Oriente, que han sido desplazados portaaviones de guerra, buques submarinos hacia esa región,
o el de solucionar problemas como intervenciones militares, como la que ocurrió en Venezuela, como la que se dice que puede ocurrir en Cuba, en Nicaragua, en México, en Colombia, y para de contar. Es decir, de solucionar problemas, como dice Mateo capítulo 24, en el versículo del 6 al 8, mire cómo dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ya estaba casi 2000 años atrás advirtiendo de las señales que nosotros íbamos a ver al final de los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesús decía, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, dicen, no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así como la mujer, como ya está demostrado que eh, cuando está llegando al final de su proceso de parto, pues es cuando más se multiplican sus dolores y es cuando entonces viene a la luz, viene al mundo una nueva vida. Pues esto es lo que está diciendo la poderosa palabra del Señor. Entonces, este grupo o este bloque de naciones llamado Board of Peace tiene la tarea de trabajar intensamente para conseguir la paz, la tan anhelada paz, donde haya guerra o rumores de guerra, porque déjeme decirle que el mundo entero no quiere guerras. El mundo conoce las consecuencias que hay de una guerra. Si no, váyase usted a lo que dice la historia de la cantidad de muertos que hubieron en la Primera Guerra Mundial, la cantidad de muertos que hubieron en la Segunda Guerra Mundial y las catastróficas sumas de muertos que pudieran haber si llegase a ocurrir una tercera guerra mundial. Por eso el mundo no quiere guerras y para eso es que nace este grupo Board of Peace. Sin embargo, todos nosotros sabemos que el único que verdaderamente nos puede brindar la verdadera paz en el mundo se llama Jesucristo de Nazaret, porque Jesucristo de Nazaret fue el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Es decir, y no me la comparen con la paz que te puede ofrecer el mundo. Es una verdadera paz. Y siguen diciendo las Sagradas Escrituras en Primera de Tesalonicenses. Vámonos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, se están refiriendo a los tiempos finales, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, decía el autor de esta carta, el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, de una forma repentina cuando nadie se imagina, pues ocurrirá y sucederá ese acontecimiento, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta
y no escaparán. Entonces, cuando digan conseguimos el instrumento que nos puede garantizar la paz, entonces las escrituras dicen que vendrá destrucción repentina. Y siguen diciéndonos las sagradas escrituras que todas estas cosas serán señales de los últimos tiempos. Por eso fue que Jesucristo de Nazaret confrontó de una manera enérgica y públicamente a los fariseos y a los saduceos en aquel entonces, porque sabían distinguir las señales de los tiempos, pero no supieron distinguir quién era el que estaba hablando con ellos en ese momento, nada más y nada menos que el Santo Hijo de Dios, el autor y el consumador de la vida. Y ese desconocimiento fue lo que los llevó a ellos a rechazar la oferta que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret traía para ellos. La oferta del reino de los cielos, y ellos simplemente la rechazaron. Entonces, todos estos acontecimientos, guerras, rumores de guerras, fenómenos naturales, estallidos sociales por todas partes, pestes, enfermedades que se dicen que todavía faltan por venir, inmoralidad sexual, aumento de las prácticas del ocultismo de una forma tan descarada y abierta, aumento de la idolatría en el mundo, aumento de la incredulidad, y pare usted de contar, son señales de que estamos en la recta final, de que estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Y en base a esto, pudiéramos decir con toda propiedad de que somos la última generación que vamos a ver la poderosa mano del Señor aquí en la tierra. Porque no es casualidad de que todo esto que está ocurriendo, que está sucediendo a nuestro alrededor, está ocurriendo justamente en el año 2026, cuando dicen los que conocen, los expertos de la materia, que nos estamos acercando hacia el final de los 6.000 años de historia de toda la humanidad. Según algunos expertos y conocedores de esta materia, dicen que estamos en el año 5.997, es decir, a escasos 3 años de cumplir los 6.000 en el mundo, como los que conocen del dispensacionalismo dicen que vamos a cumplir aquí en la tierra, porque si usted se va al libro de Génesis, Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, lo hizo en 7 días. Y los dispensacionalistas dicen que cada uno de esos días vienen a hacer una representación o vienen a representar 1.000 años por los que tiene que atravesar la humanidad. Y como en 6 días el Señor hizo toda la humanidad, los cielos y la tierra, pues las escrituras dicen que se van a cumplir esos 6 días o esos 6.000 años para cerrar una dispensación llamada la gracia de Dios y darle apertura a otra dispensación que estaba pendiente en el calendario de Dios, llamada la gran tribulación. 7 años que se tienen que cumplir
antes de darle paso a la dispensación del milenio, que son 1000 años más, pero ahora donde Jesucristo de Nazaret gobernará sobre la tierra. Esto lo pudiéramos ver con un poquito de mayor claridad en lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mire cómo dice Segunda de Pedro 3:8. Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tomarlas muy en cuenta, nosotros tenemos que considerarlas y vivir como vivían los hijos de Isaacar, una de las tribus del pueblo de Israel, apercibidos, entendidos de las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. Entonces, la creación de este bloque de naciones o esta coalición de los países más poderosos del mundo, llamado Board of Peace, entre las primeras misiones o tareas que tiene por delante esta coalición de naciones es la de conseguir nada más y nada menos que la paz en el Medio Oriente, donde en este momento se están caldeando los ánimos nuevamente entre el pueblo de Israel y la República Islámica del Irán. Porque la raíz de ese problema no es más que el odio que se tiene en estos países por acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, los árabes dicen, o los países árabes que están en el Medio Oriente alrededor del pueblo de Israel, ellos dicen que el pueblo de Israel les robó sus tierras, mientras que las Sagradas Escrituras dicen que Dios, el dueño de toda la tierra, el que creó la tierra y toda su plenitud, se las regaló al pueblo de Israel. Mientras que, por otro lado, los israelitas dicen que ellos tienen la necesidad de reconstruir su tercer templo para ofrecer sacrificios a su Dios, porque ellos tienen casi 2000 años sin templo, desde que el Imperio Romano hace casi 2000 años destruyó el segundo templo del pueblo de Israel en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, cuando se cumplió aquella profecía que Jesús dijo: veis estas grandes edificaciones, de cierto os digo que no quedará piedra sobre ello. Entonces, el principal problema que se van a conseguir ahí en el Medio Oriente radica en que los israelitas no pueden reconstruir ese tercer templo, porque ese tercer templo está debajo de otro templo que no es judío, sino árabe. Un templo llamado la Cúpula de la Roca, o llamado también como la Mezquita de Omar. Es decir, un centro de adoración muy importante para los países árabes de religión islámica o musulmana, donde ellos una vez al año también se reúnen desde distintas partes del mundo para adorar a su Dios. Y entonces ese templo de ellos está encima de las ruinas que pertenecen
al segundo templo del pueblo de Israel. Por eso usted cuando ve por televisión al pueblo de Israel celebrando sus fiestas y adorando a Dios, usted lo ve enfrente de una gran muralla o de una gran pared, porque eso es lo único que queda del templo de ellos. ¿eh? Y lo que hacen es pues orar a Dios enfrente de esa inmensa pared, porque de ahí hacia allá pues ya es territorio de ese templo llamado la cúpula de la roca, que pertenece a la religión islámica o musulmana del Medio Oriente. Entonces es un conflicto muy delicado y eso sería como un botón que si lo pulsan, pues pueden nada más y nada menos que detonar la tercera guerra mundial. ¿Qué clase de problema el que este grupo pues tiene que enfrentar? Además de todo esto, las Sagradas Escrituras ya nos dicen por antemano que ese conflicto va a conllevar al pueblo de Israel a firmar un acuerdo de paz con un gran líder mundial para acordar un pacto de paz con todos los países árabes del Medio Oriente, que son, como le dije, de religión islámica o musulmana, para que le garantice a los israelitas reconstruir su tercer templo sin sufrir ataques militares o represalias por los países del Medio Oriente. Pero, por otro lado, los árabes le pueden llegar a permitir a los israelitas reconstruir su tercer templo a cambio de que a ellos, escúchame bien, porque ya esto también ha sido noticia pasada, le permitan o le reconozcan su religión islámica o musulmana como la religión número uno de todos los países del mundo entero. ¿Eh? Y adicionalmente a eso, pues que también le permiten o construir a ellos un centro de adoración mundial que va a estar ubicado en la ciudad de Bagdad, que es la capital de Irak. Es decir, aquel viejo imperio o el primer imperio, el babilónico, donde comenzó la historia de la humanidad. Pero donde las Sagradas Escrituras nos dicen con anticipación que eso va a ser un pacto de muerte que el pueblo de Israel va a firmar en el Medio Oriente. Y esto lo podemos nosotros ver en lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 28. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 28. En el versículo 15, mira cómo dice Isaías 28:15. Dice, por cuanto habéis dicho, ya el Señor 600 años antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, a través del profeta Isaías, ya el Señor estaba advirtiendo o mostrando lo que iba a ocurrir en el futuro. Y mire cómo levantó a un profeta llamado Isaías para decir esto. Por cuanto habéis dicho, está reclamándole al pueblo de Israel, pacto tenemos hecho con la muerte, porque ellos saben que están jugando con una pelota de fuego, una pelota caliente en sus manos. Pacto tenemos hecho con la muerte
e hicimos convenio con el Seol, imagínense ustedes, el infierno, cuando pase el turbión de azotes, no llegará a nosotros. Dicen ellos, creían ellos porque hicieron un pacto con la muerte, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Ellos saben que es un pacto de mentira y en la falsedad nos escondemos. Ahora salte al versículo 18 para que usted vea cómo dice la palabra. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, porque los van a engañar, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Ve? Entonces, será un pacto que el pueblo de Israel, de una manera astuta, va a querer firmar con aquellas naciones que están a su alrededor, que en, en, en la constitución de esos países dice que no van a descansar hasta que no eliminen y borren al pueblo de Israel del mapa mundi. Entonces, ¿cómo pretenden firmar un acuerdo o un pacto de paz con naciones que han jurado y han puesto en su constitución la idea de exterminar y eliminar del mapa al pueblo de Israel? Pero el Señor ya lo dice. Entonces, esto nos habla de que el pueblo de Israel va a ser traicionado por ese líder que va a estar al frente de una coalición de naciones, quien dice en las Sagradas Escrituras que después que se construya ese tercer templo, después que hagan ese acuerdo donde Israel, que aunque es un país muy pequeño, tiene un gran avance tecnológico en sus armas de guerra, porque tiene las mejores naves aéreas, los mejores aviones, los mejores tanques, los mejores armamentos, los mejores escudos de guerra que los protejan. Saben en el Medio Oriente la ferocidad y el alcance que tiene esta pequeña nación. Pero como ellos están desesperados por reconstruir su tercer templo, por ofrecer sacrificios delante de Dios, pues ellos quieren negociar, quieren que se les permita, por medio de la paz, entre comillas, reconstruir ese tercer templo que está debajo de un templo de religión musulmana o islámica, pero sin que haya conflictos en el Medio Oriente, porque nadie quiere los conflictos. ¿Ve? Pero por otro lado, pues están los intereses de esta Liga Árabe, que ya hace aproximadamente 2 o 3 años en un país asiático se reunieron todas las religiones del mundo para buscar la idea de crear una sola religión, y pues quedó la religión tradicional o la religión popular que todos conocemos en primer lugar. En segundo lugar, quedó el judaísmo, que es la religión que tiene el pueblo de Israel, y en tercer lugar quedó, si mal no recuerdo, el budismo, que son las grandes religiones, son las religiones más grandes del mundo. Pero esa es la aspiración que tiene esta gente, de que su religión sea reconocida como la número 1 en el mundo.
pero entonces ayer hay otros intereses que están en Roma y que tienen que negociarlo porque eso se va a dar más adelante. Entonces, los israelitas, en medio de esta necesidad, pues van a firmar ese acuerdo de paz que le permita a ellos construir su tercer templo, pero ese líder mundial, dicen las Sagradas Escrituras, va a llegar un momento en que va a tomar el control de 10 de esas naciones más poderosas para tratar de dominar al resto del mundo. Y va a hacer cesar el sacrificio y la verdadera adoración al Dios de Israel para sentarse él en el trono o en ese trono que de ese templo que va a crear el pueblo de Israel y va a pedir que lo adoren, le va a pedir al mundo entero que lo adoren a él. Esto nosotros lo podemos ver en lo que dice el libro de Daniel. Vamos a escudriñar lo que dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 2, no, al 9, perdón, en su versículo 27, Daniel 9:27, mire lo que dice la palabra del Señor, refiriéndose a la inauguración de ese tercer templo y del pacto que hace el pueblo de Israel. Y por otra semana, aquí se refiere a una semana de 7 años, confirmará el pacto con muchos, se refiere al pueblo de Israel, con muchos, mire, con muchos países de ahí del Medio Oriente. Y a la mitad de la semana, es decir, como estamos hablando de que para los israelitas habían semanas de 7 años, una semana representaba 7 años, entonces a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, ese líder hará cesar el sacrificio y la ofrenda que el pueblo de Israel le ofrecía a su Dios, al verdadero Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, después que se haya ganado la confianza de muchas naciones del mundo, entonces vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, refiriéndose a ese líder, a ese que se va a sentar en el trono de Israel y va a pedir que lo adoren a él. Ahora, muévase al capítulo 11, en el versículo 31, ahí mismo en Daniel. Mira cómo dice Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas, ¿ve? De parte de ese líder mundial, que profanarán el santuario, hablando del tercer templo, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio que el pueblo de Israel continuamente presenta delante del verdadero Dios, y pondrán la abominación desoladora en ese lugar. Ahora, mire lo que dice Jesús en Mateo 24:15. Nos vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, versículo 15. Mire cómo Jesucristo de Nazaret dice, refiriéndose a ese punto, dice, por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo, refiriéndose a ese tercer templo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, lo que acabamos de leer ahorita, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y segunda de Tesalonicenses nos sigue abriendo el entendimiento. Mire cómo dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, refiriéndose a ese personaje
a ese líder, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, se va a rebelar contra Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿ve? Con D mayúscula, ese es el tercer templo, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, como si él fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora váyase al Apocalipsis capítulo 13. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 13, del 6 al 8. Dice, refiriéndose a ese sujeto, refiriéndose a ese gran líder, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, del templo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron, ¿ve? Lo adoraron todos los moradores de la tierra. Pero escuchen, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Ve? ¿Quiénes lo adoraron? Aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Entonces, aquí vemos que la reconstrucción de ese tercer templo de Israel va a ser entonces una señal inequívoca del tiempo de la gran tribulación, ¿eh? Donde la iglesia de Jesucristo ya no estará aquí en la tierra, porque vamos a ser trasladados, vamos a ser arrebatados para no pasar por ese tiempo de 21 juicios de los que habla el libro de Apocalipsis, donde hablan de 7 sellos, de 7 copas, que el Señor, y de 7 trompetas, que son 7 por 3, 21 juicios que va a vivir o va a experimentar las naciones de la tierra. Entonces, esto es una señal, y se lo estoy diciendo porque ya se dice que el pueblo de Israel tiene toda la tecnología para reconstruir en cuestión de 3 días su tercer templo. Vaya usted a las redes sociales, vaya usted a Google, a cualquier tipo de inteligencia artificial y investigue para que usted vea. Ya tienen todo. Lo último que les faltaba era el sacrificio de unas vacas rojas que ya consiguieron que tenían que ser completamente rojas, no podían tener ni siquiera un pelito blanco, pues ya las tienen listas, ya las sacrificaron, ya hicieron el rito que ellos hacen con los sacerdotes, ya los tienen preparados, las vestimentas, cómo van a hacer en 3 días para levantar ese tercer templo. Entonces, esto nos indica que ya hay un bloque de naciones que va a trabajar por la paz, para conseguir la paz del Medio Oriente, pero para conseguir la paz ya le dije que hay que negociar la reconstrucción de ese tercer templo y permitirle entonces a la religión islámica que se convierta en la número 1 del mundo. Ya usted conoce los conflictos que hay en este continente, específicamente en Inglaterra, en Francia y otros países de este continente con respecto al crecimiento de la religión islámica. Pues hacia allá estamos caminando en este momento. Pero como les dije, aunque estos son señales que nos están diciendo que estamos en la recta final, pues
también debo decirle que la iglesia de Jesucristo no va a estar presente para esos acontecimientos porque vamos a ser arrebatados, sino vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Mire cómo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que no necesariamente vamos a morir o a conocer la muerte, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿eh? Seremos transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, curiosamente, las Sagradas Escrituras dicen también en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, vámonos al capítulo 17 de Apocalipsis, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Esto nos habla de que en medio de esos 7 años de gran tribulación, es decir, a los 3 años y medio, surgirán 10 reyes de naciones poderosas en la tierra que le van a entregar su poder a ese gran líder mundial, el cual después va a ser reconocido como el anticristo, para que él trate de dominar a todas las naciones de la tierra. Y en el pasado nosotros, muchos pensábamos que esa coalición de naciones podía surgir de la ONU, pero ya la ONU está muy desprestigiada a nivel mundial, o que podía surgir de la OTAN, pero la OTAN se está desfragmentando, la Organización del Tratado Atlántico Norte, o que podía salir de la Unión Europea, pero la Unión Europea se está debilitando aceleradamente económicamente, pero ahora vemos que surge este nuevo grupo, el grupo de Board of Peace, formado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la cabeza, como presidente vitalicio. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17, del 7 al 13. Dice: y el ángel me dijo, le está revelando este ángel al apóstol Juan, le dice: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, una mujer que iba con un traje escarlata montada sobre una bestia. Le dice: de la mujer y de la bestia que la trae, porque ella venía montada sobre la bestia. Había como un acuerdo entre ellos, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y le dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, aquí nosotros vemos que se van a formar ese grupo de 10 naciones que pudiéramos estudiar en otra oportunidad, las cuales van a ser 5 países que van a surgir de Europa occidental, de este lado donde estamos nosotros, y 5 países que van a surgir del Medio Oriental, porque esto está descrito en el libro de Daniel, donde Dios le revela al profeta aquella imagen de el que tiene una cabeza, aquella estatua que tiene una cabeza de oro, pechos de plata, vientres de bronce, piernas de hierro y pie de barro con hierro. Esto es una revelación de los distintos sistemas de gobierno que iban a regir el destino de la humanidad y cómo iba a terminar al final los sistemas de gobierno, cómo iban a terminar, donde ya no iba a haber un imperio, porque el último fue el Imperio Romano, hace más de 2000 años, pero que el último que va a pretender dominar las naciones de la tierra va a ser una coalición de naciones, porque vemos unos pies de barros mezclados con hierro, y allí sigue estando presente el hierro, un elemento que constituía al imperio anterior, que era el imperio romano. Entonces, yo no quiero decir con esto que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sea en este momento el anticristo, pero sí me surge una duda. Si el presidente Donald Trump actualmente tiene 79 años de edad y le faltan 4 años para culminar su mandato en los Estados Unidos, es decir, cuando tengas 83 años, que ya son bastantes, la pregunta es, ¿quién quedará al frente de esta importantísima coalición de naciones que nació para solucionar los problemas del mundo? Esa es la incógnita, porque el mundo de hoy día está manejando la idea de concretar un solo idioma para todas las naciones de la Tierra, una sola moneda, un solo ejército mundial, un solo gobierno y un solo líder o mandatario con capacidad para gobernar toda la Tierra. Y ese será el papel que va a desarrollar ese personaje que se va a llamar el anticristo, porque se va a oponer a todo lo que sea Dios o esté relacionado con Dios. Y este bloque de naciones, el World of Peace, puede llegar a ser la plataforma que dentro de muy poco tiempo, es decir, 4 años, el anticristo puede llegar a manejar para concretar sus maléficos planes en contra de toda la humanidad. Porque le estoy diciendo, al presidente Donald Trump le quedan 4 años y de aquí a allá ya tendrá 83 y ya son bastantes años para estar al frente de este bloque de naciones. ¿Y quién va a quedar al frente? Esa es la incógnita y la pregunta. Ahora, ya para ir culminando, la idea de compartir con ustedes esta información no es la de sembrarles miedo o terror en cada uno de sus corazones, sino la de revelarles los planes y los proyectos de Dios en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo y podamos entender que las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor nos indican que en cualquier momento pueden sonar las trompetas
Y nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, dicen las Escrituras, que ya lo leímos, descenderá hasta las nubes del cielo y va a tomar consigo a su novia, la iglesia, y se la va a llevar para el cielo. La va a sacar de aquí de la tierra para que no atraviese ni viva ese periodo terrible que todos conocemos como la gran tribulación. Entonces, de esta manera, pues nosotros queremos que usted tenga la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, de enderezar lo torcido, de que usted pueda asumir el papel, el rol que a usted como iglesia, como hijo de Dios le corresponde en esta tierra, en este mundo, porque en la venida de Yeshua, el Santo Hijo de Dios, por su novia la iglesia, está muy cerca. Y no queremos que usted sea sorprendido como ladrón en la noche, ¿eh? Así como lo leímos en la palabra del Señor. Y entonces usted pues se quede aquí en este mundo, no se vaya en el rapto y tenga pues que experimentar todo lo que las escrituras dicen que va a ocurrir durante la gran tribulación. Porque yo soy de los que creen que nosotros, los hijos de Dios, la novia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Nosotros somos arrebatados, sacados de la tierra, se acaba la dispensación de la gracia de Dios, comienza la dispensación de la gran tribulación, esos 7 años, y la iglesia estará en el cielo con Jesucristo de Nazaret. Pero no vamos a atravesar por la gran tribulación, porque son días terribles. Mire cómo dice Mateo 24:21. Jesucristo de Nazaret lo dijo. En Mateo 24:21 Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que dice Jesucristo de Nazaret, que va a haber gran tribulación en ese entonces, como no lo ha habido nunca antes en toda la historia de la humanidad. Y termina diciendo en el 22, y si aquellos días de la gran tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo. Lo cual quiere decir que allí en la gran tribulación van a haber personas que se van a salvar, pero nosotros en la iglesia no vamos a pasar por la gran tribulación. Yo no quiero pasar por la gran tribulación. Esto es un asunto de fe. El que crea que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pues bueno, prepárese mentalmente para eso. Pero a la luz de las escrituras, yo soy de los que cree que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Cerramos con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos allá. Vamos a ubicarnos en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. Mire cómo dice, Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones de estos últimos tiempos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice el apóstol Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora precisa en la que Cristo va a venir por su iglesia, pero no nos dejemos sorprender, que cuando digan entonces paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no, dice, escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos
de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice el Señor. De tal manera que, ya para concluir, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, es tiempo de despertar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de enderezar lo que está torcido, porque se están agotando los tiempos, porque estamos en la recta final y somos esta última generación que estamos viviendo estos días. Y tú, amigo, que no conoces de Jesucristo de Nazaret, que has entendido la magnitud del mensaje que nosotros hemos querido transmitir el día de hoy, es necesario que allí donde tú estás, abras tu corazón y recibas a Jesucristo de Nazaret como tu Señor y suficiente Salvador, para que te libre de esa gran tribulación y puedas experimentar este gran acontecimiento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Así que allí donde tú estás, yo te voy a invitar a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. El día de hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, con toda práctica de ocultismo, rompo con todo tipo de patrones de conducta equivocados y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque dice la palabra del Señor que ahora te convertiste en un hijo de Dios. Y como tal, pues ahora tú tienes privilegios, tú tienes una herencia, tú tienes una identidad que si no tienes un lugar, un sitio donde puedan enseñar la revelación de la palabra del Señor, nosotros te invitamos a que te conectes con nosotros domingo tras domingo y para la próxima semana a la 1 de la tarde, a esta misma hora, hora canaria, para la gloria y para la honra del Señor. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.